Hola, hoy voy a explicar los dos mecanismos de reproducción celular, la mitosis y la meiosis. Espero que les sirva y vamos a empezar. La reproducción celular incluye dos tipos diferentes de divisiones, la mitosis y la meiosis. Estos dos procesos, si bien tienen en común que a partir de una célula surgen otras por división, difieren en el tipo de células en que ocurren. La mitosis ocurre en las células somáticas o del cuerpo, mientras que la meiosis ocurre en las células sexuales. La mitosis consiste en una única división celular que da como resultado dos células iguales entre sí y con la misma cantidad de información genética que la madre. En los organismos unicelulares, este proceso aumenta el número de individuos, mientras que en los multicelulares, como plantas o animales, la división celular es el proceso por el cual un organismo crece y los tejidos dañados son reparados. Vale aclarar que para el desarrollo y mantenimiento de la estructura de los organismos multicelulares, no solo se necesita de la división celular que aumenta el número de células somáticas, sino también de un proceso de muerte celular llamado apoptosis. La división y la muerte ocurren de modo coordinado y de esa manera el organismo mantiene su forma. Ahora vamos a desarrollar el ciclo celular de una célula somática. Las células que se dividen pasan por una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división conocido como ciclo celular, que consta de tres fases principales: interfase, mitosis propiamente dicha y citocinesis. Interfase. Esta etapa es una preparación para el proceso de división que continuará durante la mitosis. Es el proceso que más se prolonga en el tiempo y durante el cual la célula, a lo largo de diferentes etapas, duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelas y otras moléculas, duplica el ADN y las proteínas asociadas, y las estructuras necesarias para la mitosis comienzan a formarse. Ahora describiremos la mitosis propiamente dicha. Este proceso se divide a su vez en cuatro fases. Profase. En esta fase la cromatina comienza a condensarse formándose los cromosomas con dos cromátidas hermanas cada uno, ya que el ADN se ha duplicado. El áster se divide y se dirige a polos opuestos y la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran. Metafase. El áster se ubica en polos opuestos. Se forma el huso cromático y los cromosomas se ubican en el ecuador o centro celular. El huso es una estructura formada por microtúbulos que posibilita la separación de las cromátidas hermanas. Se cree que el áster afirma los polos del huso contra la membrana celular. Anafase. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y el huso se acorta llevando las cromátidas hacia polos opuestos de la célula. Telofase. Las cromátidas hermanas separadas constituyen los nuevos cromosomas de las células hijas. Se reorganiza la membrana celular y el nucleolo. Por último, se produce la citocinesis por división del citoplasma. El resultado son dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas que la progenitora. En el caso del ser humano, especie en la que cada célula tiene 46 cromosomas, luego de la mitosis, las dos células que se forman a partir de una primera también tendrán 46 cromosomas, gracias a que durante la interfase se produjo la duplicación del ADN. Así, de una célula diploide surgen dos también diploides. Ahora comenzaremos con la meiosis, pero antes debemos saber que la mayoría de los organismos eucariotas se reproducen sexualmente. Esta reproducción involucra dos hechos:
la meiosis, que es el proceso por el cual se forman los gametos, y la fecundación o fertilización, que es el medio por el cual la información genética de los progenitores contenidas en sus gametas se reúnen y forman una nueva identidad genética. Antes de comenzar con la meiosis, debemos recordar que todos los organismos tienen un número de cromosomas en cada una de sus células que es característico de cada especie. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas. Estos se encuentran organizados de a pares y los dos cromosomas que forman un par se llaman homólogos, ya que se asemejan en el tipo de información hereditaria que contienen. Uno de los cromosomas homólogos proviene del gameto de uno de los progenitores y su pareja del otro progenitor. Pero las células sexuales o gametos tienen exactamente la mitad del número de cromosomas que las células somáticas o del cuerpo. El número de cromosomas de las células somáticas se conoce como diploide y se simboliza 2n, mientras que el número de cromosomas de los gametos se conoce como haploide y se simboliza n. Así, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, 2n es igual a 46 cromosomas y n es igual a 23 cromosomas. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, los dos núcleos haploides de los gametos se fusionan y el número diploide se restablece, pues n más n es igual a 2n. La meiosis es el proceso por el cual la dotación cromosómica diploide, que contiene los dos cromosomas homólogos de cada par, se reduce a una dotación haploide que contiene solamente un homólogo de cada par. Es un proceso de gran importancia, ya que sin esta reducción por división, la fecundación duplicaría el número de cromosomas en cada generación sucesiva. Así, además de mantener constante el número de cromosomas de generación en generación, la meiosis es una fuente de nuevas combinaciones de material genético, como veremos más adelante. Ahora desarrollaremos las fases de la meiosis, proceso que a su vez se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Interfase 1. Al igual que la interfase que procede a la mitosis, durante la interfase anterior a la meiosis, los cromosomas se han duplicado. Es por esto que cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas idénticas. Profase 1. El áster se duplica y se dirige a polos opuestos y la membrana nuclear y el nucleolo comienzan a desintegrarse. Además, en esta etapa se produce un proceso clave, el crossover, que consiste en el apareamiento entre cromosomas homólogos por el cual estos intercambian fragmentos de cromátidas. El entrecruzamiento es un mecanismo muy importante que permite la recombinación del material genético de los progenitores. Metafase 1. Se forma el huso y los cromosomas se ubican en el ecuador organizados de acuerdo con los pares de homólogos, a diferencia de la metafase de la mitosis, en la que los cromosomas duplicados se disponen en el ecuador sin apareamiento de los homólogos. Anafase 1. Los cromosomas homólogos, cada uno formado por dos cromátidas hermanas, se separan y se dirigen a los polos. Las dos cromátidas hermanas de cada homólogo no se separan como ocurre en la mitosis, sino que permanecen juntas. Telofase 1. Los cromosomas homólogos se ubican en los polos. Se produce la estrangulación del citoplasma y surgen dos nuevas células. Cada grupo de cromosomas contiene ahora solo la mitad del número de cromosomas del núcleo original. Además, estos cromosomas son diferentes de los que estaban en el núcleo original debido a los intercambios que ocurrieron durante el crossover. La meiosis, sin embargo, no termina aquí. Aunque se han formado dos núcleos haploides, cada núcleo contiene el doble de la cantidad haploide de material hereditario.
pues cada cromosoma está formado por dos cromátidas. Es por esto que ahora desarrollaremos la meiosis II. Este proceso es muy similar a la mitosis, excepto en que no está precedido por la duplicación del material cromosómico. Profase 2. El áster se duplica y se dirige a los polos. La membrana nuclear y el nucleolo se desintegran. Metafase 2. Se forma el huso y los cromosomas se ubican en el ecuador. Anafase 2. Al igual que en la mitosis, las cromátidas hermanas se separan. Cada cromátida, que ahora puede ser llamada cromosoma, se dirige hacia los polos. Telofase 2. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Por último, se produce la citocinesis por división del citoplasma. El resultado son 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la progenitora. En el caso del ser humano, especie en la que cada célula tiene 46 cromosomas, luego de la meiosis, las 4 células que se forman tendrán 23 cromosomas. Así, de una célula diploide surgen 4 haploides. Para finalizar, aquí les dejamos este gráfico que muestra esquemáticamente los procesos descritos.